Hola a todos. Bueno, en primer lugar, varias cosas. En alguna ocasión dije que no vean mis videos. Me han hecho caso. No. Bueno, en primer lugar es una mala frase, digamos, para transmitir lo que se quería en verdad decir. Lo que yo quiero decir es, vean mis videos, intenten comprenderlos y que el conjunto de videos que he subido no es novedoso. ¿Eso qué quiere decir? No es algo nuevo que haya que ver el próximo. No, hay que ver el conjunto. Entiendo que pueden ser los videos medio pesados, pero digamos que están pensados como un conjunto de ideas que se deben tocar, un conjunto de principios que se deben difundir, porque lastimosamente no se los está difundiendo lo suficiente, no se los discute lo suficiente y todo lo demás. Entonces, vean mis videos, intenten comprenderlos y vean los otros videos porque son parte, digamos, de lo que es un mundo conceptual que me gustaría ver un poco más difundido. Dicho eso, bueno, al canal le va bastante bien. Me alegra decir que han subido los números y bajado los números, porque si han bajado los números porque no he subido videos, quiere decir que se veían los videos y no es solamente lo que se captura por las búsquedas de Google, ¿no? Entonces, por ese lado estoy contento y también lamentando de que hayan bajado los números. Ahora voy a volver a grabar, creo que voy a grabar, o mejor dicho, voy a subir videos unos hasta 3 por semana, porque entro en receso. Y seamos sinceros, en algunos casos un pequeño desorden, una postergación, un pequeño tropiezo ya, como estoy trabajando en 5 materias y todo lo demás, si no da, económicamente hablando, bueno, entonces un pequeño tropiezo y uno acaba con un montón de trabajo que tiene que ponerse al día y todo lo demás. No sabe. Bueno, entonces ahora sí voy a poder subirlos con mayor asiduidad. Esperemos que logre de poco mucho, digamos, recuperar al público. Entonces, última vez, vean también los otros videos. Vean, por favor. Son parte de ideas que hay que difundir y forman parte de un conjunto. En otras palabras, se hablan entre ellas. Por si acaso, yo ya entiendo que pueden ser algunos ratos los videos bastante pesados, pónganlos al doble de velocidad. Al doble de velocidad y no es, bueno, eso. Ya, hay un montón de problemas, hay un montón de problemas por todas partes, un montón de tonterías, un montón de temas sobre los cuales hay que hablar. Voy a ir hablando, pero el problema es que no toco yo coyunturas, en el sentido de no toco así, ¿qué está pasando aquí ahora? ¿Qué está pasando en esto? No toco los temas del momento, ¿por qué? Porque no importan, hasta cierto punto. Les doy un ejemplo. Jordan Peterson dijo una vez, o declaró que no veía las noticias y no las veía desde hace años, desde hace décadas que no las veía. ¿Y por qué? Porque él dijo que si es del día, en otras palabras, si son noticias del día, entonces no son noticias. Eso se puede decir en inglés con la palabra news, ¿no? If it is news that day, it isn't really news. O sea, news. Nosotros tenemos la palabra noticias para decir novedades, cosas nuevas, ¿no? Si es noticia del día, no es algo verdaderamente relevante, podemos decir. ¿Por qué? Porque el problema no puede ser del día. A menos que sea un accidente. Si es un accidente, eso sucedió ese día. Pero ¿qué puedes hacer con un accidente? Un accidente no debería ser noticia. Debería ser solamente algo nuevo, novedad. No noticia. Noticia vendría a ser algún hecho o, mejor dicho, sí, un conjunto de información contra el cual el público debe reaccionar. En otras palabras, debemos conocer para poder reaccionar, para poder decir algo al respecto. Al menos esa es la idea que debería haber por detrás de las noticias. Bueno, de lo que voy a hablar hoy, menos de 15 minutos, ya es sobre esto. Son las coordenadas políticas. Y lamento que tenga que hablar yo sobre esto porque no debería ser necesario. Debería ser más parte de lo que es
el conocimiento general, el cómo se está tratando las cosas, el cómo se acepta que se estructure lo que es el quehacer político o el planteamiento político de lo que son las ideas. Pero no hay nada de eso, no hay nada de eso. Este tipo de esquema de lo que es el planteamiento de las ideas sigue siendo novedoso para la mayor parte de la gente. Y lo único que sucede es que aquí hay dos ejes. Entonces, este ordenamiento es el de las coordenadas políticas, que yo sepa es estadounidense. Un politólogo o una persona o un abogado, un politólogo o un abogado, digamos alguien vinculado a derecho, observa las situaciones, las condiciones de la opinión política y decide clasificarlas, y las clasifica en base a dos ejes. El primer eje es el del orden y la libertad. En otras palabras, hacia arriba las posturas políticas que buscan orden, y hacia abajo las posturas políticas que buscan libertad. En otras palabras, va a haber más leyes, más policía, más control. Entonces ese es el eje hacia arriba. Después tenemos el eje de izquierda y derecha. Entonces el eje de izquierda y derecha es libertad en lo que es el quehacer económico, o igualdad en lo que es el quehacer económico. En otras palabras, intervención del Estado de una u otra forma, o libertad del Estado. Por si acaso, esto ya saben que es una postura, bueno, mejor dicho, es una estructura de no me acuerdo qué año, pero ya se puede hacer desde los años 30. Y ya se puede hacer desde lo que es la postura populista, o mejor dicho, la postura keynesiana populista de Roosevelt, de Franklin Delano, si no me equivoco, es el de la Segunda Guerra Mundial, o sea, el segundo Roosevelt, porque su tío, si no me equivoco, bueno, su tío o alguien, pero digamos, hay otra persona de apellido Roosevelt que también es presidente de los Estados Unidos, pero a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX. Ya, entonces estos dos ejes los podemos clasificar en cuatro cuartos. Entonces aquí tenemos a los populistas, que son de izquierda, y que quieren orden, en otras palabras, quieren participación económica, en otras palabras, estado del bienestar, pero con orden, ¿no? Entonces esos son los populistas. Y aquí tenemos a los progresistas, que en inglés lo que se utiliza la palabra es liberals, pero lo que sucede es que la palabra liberal tiene significados distintos entre lo que es el uso anglosajón y el uso continental. Vendría a ser como la palabra eventual, eventualmente, que en español quiere decir otra cosa que en inglés. Ya. Entonces por eso preferí utilizar la palabra progresistas para hablar de los liberales. ¿Por qué? Porque los liberales vendrían a ser las personas que son lo que en Estados Unidos llaman libertarians, pero nosotros no tenemos esa palabra. Hemos hecho el cálculo que es libertario, pero suena ridículo cuando puedes utilizar la otra, que ya está lo que ya significa todo lo que debería significar. Entonces después aquí tenemos a la derecha lo que son los conservadores, que buscan orden, pero libertad en el aspecto económico, y lo que finalmente tenemos a los liberales, que vendrían a buscar libertad en lo que, libertad individual, lo que se refiere a la estructura social, y que a través de eso se construya lo más posible, y la libertad en el orden económico. Me habría gustado poner esto aquí arriba, y lo único que tendría que haber hecho para eso es modificar la dirección de los ejes y nada más. Pero no lo hice así, entonces los populistas también habrían estado abajo, bla bla bla. Entonces este es un excelente recurso para ordenar lo que es la estructura política de lo que es la teoría política por detrás de cada postura política. En otras palabras, ¿tú qué crees? ¿Crees que el Estado debería dar salud gratuita? ¿Debería dar educación gratuita? ¿Debería dar todo esto gratuito? Entonces, si tú dices sí, entonces eres de las personas que están de acuerdo en igualdad a través de lo que es el estado de bienestar, o sea, a través de lo que es la redistribución de la riqueza a través de los sistemas impositivos del Estado. Entonces, esa es tu postura. Estás a la izquierda. Ahora, ¿crees en el orden? Si estás en el orden, eres populista.
Si estás abajo, eres progresista. Bajo esa noción izquierdosa de progre, ¿no? Ya. ¿Por qué mencionar esto ahora? Porque deberíamos tener este tipo de criterios, este tipo de parámetros para poder hablar sobre lo que es una idea de izquierda, una idea de derecha, quién es la derecha y por qué es la derecha y qué es lo que propone. O sea, debería haber por detrás de lo que es cada postura política una teoría que te permite hacer políticas. Mejor dicho, una teoría, sí, una teoría que te permite plantear políticas operativas desde cierto punto de vista. En otras palabras, si tú crees que la sociedad funciona de esta manera, las cosas funcionan de esta manera, y tienes una idea y lo que estás haciendo es, o sea, si esto se funciona así, entonces tu idea va a ser tu idea dentro de lo que es la administración del Estado va a ir en esta dirección, que es una dirección positiva. ¿Pero por qué es una dirección positiva? Porque tú manejas un conjunto teórico que, de acuerdo a lo que tú dices, se comporta de una manera. Entonces, como se comporta de esa manera, entonces vale la pena hacerlo de esa manera. Por ejemplo, ¿tú crees que la gente quiere trabajar o tú crees que la gente necesita ayuda? Entonces, si tú crees que la gente necesita ayuda, ¿por qué crees que la ayuda puede ser sostenible? ¿Cuáles van a ser los recursos y los gastos, etcétera, etcétera? O sea, siempre hay que plantear ideas operativas desde lo que es el aspecto teórico en la política. Por ejemplo, a ver, el liberalismo te dice de que la economía es un caos y el caos es mejor dejar que la gente lo haga. Eso es lo más efectivo para intentar hacer la menor cantidad de daño posible. Ayudar lo más que se puede, mejorar las cosas, o sea, no puedes resolverlo todo, pero puedes permitir que todo se intente resolver. En otras palabras, ¿va a haber daño, va a haber dolor? Siempre. Pero va a haber menos daño y menos dolor. Esa es la idea. En otras palabras, tú quieres ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Nunca los puedes ayudar a todos, porque siempre va a haber la persona depresiva que no puede, a la cual no puedes atender, digamos, es un ejemplo. Es igual que comunicación. No puedes emitir un mensaje que le puede llegar a todo el mundo. Así de fácil. Si le llega, por ahí no lo entiende. Si les llega a todos, por ahí no lo entiende. Imagínate cuántos idiomas tendrías que hablar para que les llegue el mensaje a todos. Ya. Entonces, una de las razones es esa. Por detrás de todo esto lo que hay es teorías. Teorías de cómo se comportan las cosas, teorías de cómo podemos hacer las cosas bien. Entonces, la idea sería que entre lo que es una izquierda real y una derecha real, sería que puedan hablar sobre lo que es el correcto camino hacia adelante. Que no se pongan de acuerdo, perfecto. O sea, pero que en las urnas haya las opciones para la población. En otras palabras, que la población decida si toma el camino A o si toma el camino B. En cambio, el renunciar a esto, el renunciar a que la derecha sea algo, que la izquierda sea algo, que tu postura no sea teórica, es renunciar a toda posibilidad de acción. En otras palabras, es decir, no tenemos ni idea de qué hacer. Simplemente queremos estar en el gobierno porque tú te mereces una torta. Eso no es una respuesta operativa. Eso no es un planteamiento político. Eso es una estupidez. Es una estupidez, una tamaña estupidez inútil que no sirve a nadie, no sirve para nada. Entonces, ese es uno de los problemas. Que digamos que se haga tontería en vez de política. La política es administrar la polis. ¿Por qué quieres administrarla de tal manera? Tiene que haber por detrás un conjunto de ideas solvente, por más que sea no perfecto, pero solvente para hacer algo. Y entonces todos los países subdesarrollados, por si acaso, tienen una pésima respuesta política a todos los problemas que deberían ser respondidos a través de lo que es la administración del Estado. Entonces ahí falta muchísimo que se debe aprender, muchísimo que se debe analizar, muchísimo que se debe explorar, para que no sea la estupidez, la inutilidad, la ineptitud, el quehacer diario de aquellos que administran el Estado, que es una tragedia, es patético lo que se hace.
Sobre todo países como el mío, que es, digamos, el país del subdesarrollo, digamos, el país subdesarrollado de los países subdesarrollados, o sea, tercermundista hasta la médula. Es un patético, es una pena. Ya, pero es una pena que tenemos que superarla a través de reconocer que existe esto y que por detrás hay ideas. Dios mío, qué novedad. Y pensar que lo es, pensar que es novedad. Ya, y también tiene que ver esto para lo que es ordenar, para ordenar lo que es el espectro político y poder decir que esta persona es de tal parte, esta persona es de tal postura y todo lo demás. Y el problema es que, una vez más, tenemos diferencias con lo que es la clasificación en inglés de lo que son el espectro político. Y es que ellos tienen una palabra, o mejor dicho, tienen palabras, expresiones para, digamos, decir far right y extreme right, ¿no? O far left, extreme left, para describir su espectro político. Y esas palabras no las tenemos en español, porque nosotros no tenemos derecha lejos, far right, no tenemos derecha lejos. En todo lo que tenemos es extrema derecha. ¿Y qué es lo que está más allá de extrema derecha? Es la ultraderecha. Pero, ¿qué cuerno significa eso? Una vez más, significa que existe un espectro político, donde se piensa y se actúa políticamente. Entonces, si tú tienes alguna idea dentro del espectro político que hace algo, entonces tú puedes, digamos, si estás muy a la derecha, eres far right, porque estás en la extrema derecha, en otras palabras, la otra palabrita. Y si estás fuera del espectro político, entonces eres ultraderecha. Pero tienes que estar fuera del espectro político, en otras palabras, no sé, eres un radical de izquierdas, eres un radical de derechas y no participas en lo que es la participación política, que es el juego de la democracia, que el partido este, que el partido tal, que el partido cual. Entonces ahí se forman otros grupos de intereses, puede ser algo radical como un terrorista que quiere derribar al gobierno opresor capitalista o alguna de ese tipo de cosas. Pero entonces ese tipo de actividades políticas que se hacen dentro de lo que es este esquema político, pero se hacen más allá de lo que es el quehacer político. O sea, es una acción política más allá de lo que es el juego político, de lo que es el sistema político que te permite lo que sea, lo que se permita dentro de X gobierno, ¿no? Pero entonces, digamos, aquí están los partidos, aquí están las cosas identificables como participantes legítimos. Y aquí están los aspectos, o sea, más allá del espectro político están los grupos cerrados, que pueden hacer, en algunos casos, obviamente pierden los tornillos y agreden y atacan, ¿no? ¿Por qué? Porque no están siendo parte del juego político, pero no pueden evitar estar dentro de lo que es el espectro total del pensamiento político, incluso con ideas idiotas, completamente idiotas. Ya, entonces, no vale, no tiene ningún sentido llamar a Bolsonaro ultraderechista, porque no estás... O sea, él es un jugador legítimo dentro de lo que es la política brasilera. Lo podrías llamar de extrema. ¿Extrema qué? En primer lugar, él es populista. ¿Vendría a ser extrema izquierda? ¿Ah? Él cree mucho en el orden, pero también es bastante keynesiano. Yo en el fondo lo pondría por acá. Yo lo pondría por aquí arriba. Por aquí arriba. En otras palabras, una persona que cree mucho en el orden y tal vez no cree tanto en la igualdad de keynesiana, que es el estado del bienestar. Bueno, se acabaron los 15 minutos. Espero que siquiera les haya entrado la idea de que se puede utilizar o se debería utilizar este parámetro para hablar de lo que es los aspectos políticos, mejor dicho, los aspectos del quehacer político, lo que en la opinión pública y todo lo demás. Y que a través de todas esas posturas lo que se intenta dar es respuestas al quehacer de las personas desde el punto de vista político, en otras palabras, de lo que es la administración del Estado o las propuestas para la administración del Estado. Bueno, hay mucho de lo que hablar. Hoy día estaban haciendo algo de ruido al lado, por suerte no tanto como otros días.
Voy a intentar subir un video más esta semana, tal vez lo haga mañana mismo. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Y eso sería todo. Alguien tiene que apagar la cámara.